Ahí estamos. Buen día a todos, excepto a los que son del Millo. Pobrecitos, me ha dado pena, Lisa. No sea mal. Una Heavy, pena, ¿no? Lisa, ¿no? Heavy. ¿Qué fue? No, ya se fue. Sí. Hoy día le Ok, toca a usted, Mati, ¿no, bueno. Lisa? Ya sabes. No. Tengo unas instrucciones. Pasa clases y en tu receso hablamos. ¿En qué receso? En tu receso de las 12:20. Anda. Y estoy chambeando. Ya, pero puede ser entonces a las de 11. No, está clarísimo. Por favor. No, 12:20. ¿Sabes? No soy flexible. Sabes que no soy. No sé por qué intentas. Nunca he sido flexible. Vaya, pasa clases. Bueno, muchachos, perdón. Qué súper. Los niños. Es amor de gente. Uy, soy un tipazo. No, pero es que pasando clases no puedes estar con tu Switch y tu celular, la tablet, o sea, la compu, la tablet, el Switch y el celular. Muy heavy. Estos niños vienen con mucha tecnología. Volviendo al tema, sí, hoy día nos toca, pero no nos toca esa paliza, no se equivoquen, no. Hoy nos toca jugar. Vamos a ver, Rick, vamos. No, oye, pero ¿Seguro? difícil que te Va, pongan va. 7. No, no creo que le pongan 7 al Bolívar, pero va a ser difícil, muy difícil que ganen, pero milagros hay uno. Todo puede pasar. Supuestamente somos buenos, tenemos un equipo competitivo fuera de La Paz, porque seamos realistas. Todos los que están jugando ahorita o son cambas o son españoles. O sea, ninguno juega en La Paz. Cierto, ¿verdad? Si no lo mete al Sadico, va a estar bien. Uy, por favor, ese tipo es un... El Saavedra, ¿no? No sé. Yo los correteo, te apuesto a toditos. Yo resisto porque yo toda mi vida he hecho deporte, he vivido aquí en La Paz, entonces debo tener pues pulmones de llama y no me canso. Pero estos cuates están jadeando más que los que nos visitan aquí en La Paz. ¿Y qué opina Alicia de Wisterman para perjudicar al Bolívar número 1, no? Número 1, así son, pero así Siempre ha sido así, somos. digo. Sí. Siempre Wisterman con el Tigre y el Bolívar siempre juega su final de Champions y con los demás equipos Se hace pierde. cascar, exacto. Sí. O sea, Dice, justifican... ¿Ah? Dependemos de nosotros mismos. Eso es lo bueno. Pero ¿sabes qué es lo que me da rabia? Y es cierto lo que dice Fabri. Cualquier equipo de la liga justifica 2 partidos al año. Si le empatan, le Oriente Blooming ganan. justifican su clásico. Listo. All Boy justifica ganarle al Tigre o al Bolívar en el Alto. Y a veces si sale campeón bien. Y después hace cascar Y así. después Guavirá con ganarle al Bolívar ya decían que era jugado como River. No, ¿qué dices? Eh, Aparte, no sé, muchachos. A ver, del Bolívar es una historia particular. Vamos a ver qué Es pasa una, hoy día. la historia de Bolívar es una amor y odio. Disculpa, me dicen, con que juegues frente al Bolívar y eres grande. La verdad, nomás. Imagínate jugar en el Bolívar. Eso es para toda la vida. Ya, no Ya. mames. Claro. Por Cualquier supuesto, cosa. juegas en el dice. Bolívar, ya estás. Macanas hablan, ¿no? En serio, Aparte, macanas están no hablando sé ya de dónde también. ha salido los del Tigre Van de a su ir, cueva. Vuelvan a parece su que cueva. parece que Dice, nunca la ya- cueva es bien bonita y con el Martín la conocemos mucho. Pero a veces hay Seguro. que sacar a tomarse. Exactamente. Nos hemos vuelto muy blancos, Exactamente. Martín y todos los estronguistas nos hemos vuelto muy blancos en la cueva, llorando. Ahora, probablemente ayer Hay que salir a tomar a el los sol. de Always el Costa los agarró a sopapos. Literal. Ay, sí, pobrecitos. Yo digo, si al Ferreiro Sí, la me votan imagino que por sí. fallar un penal, qué le van a hacer al demás? Puta. Bueno, así es como dicen cosas del fútbol. De todas formas, se dan cuenta que si hablamos de este tema mañana, sería una Mañana si el Bolívar no gana, si el Bolívar gana, yo voy a estar, pues,
mi Claro. cueva otra vez, digamos. Te conviertes en bolivarista. Lo que No, estamos haciendo, jamás, por ejemplo, jamás. ahorita, Y muchachos, mi lo que es, papá no me ha hecho del Bolívar, es imposible. ahorita, por ejemplo, estamos hablando tipo panel, porque somos de diferentes equipos, tipo panel de fútbol, pero estamos hablando de una actualidad noticiosa, si se dan cuenta. Si hablamos de esto pasado mañana, somos unos giles, porque ya es noticia resfriada. Sí, nos van a Entonces, decir, seguir en el pasado. Nos van a decir. ¿Por qué no opina exacto. el Marcelito? O sea, dormido. Ya eso más antes de entrar en materia, Marcelo, opínate. Era penal para Orba y El Rey. Marcelo es imparcial, por favor. El Marcelo es imparcial. Papi querido dijo en clases que es del otro equipo, hermano. Es del equipo de los llanos. Ya, ya. Si el Marcelito Mira, no hubiera sido habla. del equipo de los Llanos, con el Tigre pues tendríamos 30 títulos, pero como somos unos imbéciles no ganamos nada, ¿no, Martín? De las llamas era, ¿no? De los llanos. ¿Verdad, Ah, verdad? peor todavía. Tu equipo tiene que aguantar. Ya, muchachos, entremos en materia. Vamos a empezar a... Era que no grabe estos primeros minutos. Estoy grabando, pues. Por si acaso es para fines netamente académicos a quien vea o revise este video. Hemos revisado un poquito la coyuntura. Siempre es bueno revisar la coyuntura. A veces vemos la coyuntura política, hoy la futbolística, mañana la social. Y así es este curso. Es un curso siempre actualizado, diverso. Así que por eso es que estamos en esa línea. ¿Cómo es? ¿Cómo les ha ido con sus prácticas? Según mi cronograma, hoy vamos a revisar prácticas, la vamos a defender y en teoría, con esa defensa, estamos listos para el examen, que va a ser el siguiente, esperen, miércoles que cae 26, ¿no? Miércoles. Miércoles 26. Exacto. Hay un factor, bueno, ayer he conversado con la carrera y la metodología es la siguiente. Ustedes van a la U, les entregan o pagan por la boleta y me pasan una foto. Esa foto los habilita, en nuestro caso, en el caso de Radiofónica. No sé cómo muevan, por si acaso es un tema particular, es un tema solo nuestro. Cada docente va a revisar cómo ve correcto o correcta la forma de aplicar su metodología. En mi caso, en mi materia, les voy a dar vamos a ampliar un poquito, vamos a prorrogar el plazo. Ustedes me tienen que entregar esa boleta antes de que yo suba notas. ¿Ya? O sea, pueden dar el examen, pero si lamentablemente no me pasan la boleta cuando yo esté subiendo notas, por lo que tengo entendido va a ser 0. El examen va a ser igual o menor. No hay menor. Es igual a 0. Lamento, qué mierda. Realmente ni modo, pero así es. Así son las cosas. Y en todas las uso. Así que como decía Marcelo en su momento, ¿no? Haremos un esfuercito y tratemos de que esto funcione. ¿Va? Licen, Sí, Michelle. disculpe, Licen, ¿hasta qué hora atienden en la universidad? ¿Qué caja? Sí, Vale. Help me, please. De lunes a viernes de 8:30 a 4 y los sábados de 9 a 12:30. gracias. Así. Chicos, por si acaso ayer yo he ido a lo de las boletas y he podido recoger el de una amiga también, así que no es personal, así que no hay problema. Súper buen dato. Si se organizan, los que están chambeando muy fiero, coordinan con uno para que pueda recoger de unos 3, una cosa así. Y eso que Pamela chambea fiero, más bien te has dado tiempo. Bien. Creo que gran parte de este curso chambea duro, por lo que estoy viendo. Antes era un poco más excepcional que veas alumnos que chambeaban más, pero era muy duro. Pero ahora no sé cómo se dan tiempo.
Así que mis respetos, muchachos, que chambeadores. Son unos cracks. Aparte, creo que algunos tienen chamba, tienen clases y aparte tienen proyectos. Creo que Valeria está, de hecho, Valeria y Cindy están en el canal, ¿no? En el canal digital de la carrera. Bien, deben estar como locas, pero felicidades. Aparte que el proyecto está muy lindo. Me gusta mucho. Así que congrats. Todos mis respetos. Felicidades. Congratulations. Sí, Congratulations. yo quiero entrar con el sector de eSports ahí, aprovechando que están ellas y tú de intermediario. Pero de una vez. De una vez deberías entrar. No hay mejor forma que hacerlo. No te olvides de mí, Martín. Productor. Aquí tienen a su productor. No Ahí te está, olvides de tienen mí, Martín. productor, tienen conductor a Jorge, que tiene... Guionista. No, mira, de conductor. Tiene la quijada partida, ¿qué más pueden pedir? Miércoles. Ya, muchachos, ¿quién va a empezar esta ronda de defensa? Uy, me toque echar una buena afeitadita. ¿Cómo es? ¿Quién va a empezar? ¿Algún valiente o lo hago yo? Esta vez no puedo porque en mi programa no hay entrevistas, así que... Claro, pero para fines de la práctica sí te has inventado, ¿no? Sí, sí, claro, pero Súper. Sí, vamos a ir a mental en la mía no hay. quienes van a meter entrevista o van a aplicar entrevista, sí o sí. A ver, vamos a empezar con Eric Jonathan. Eric Jonathan nos va a contar, Dice, en realidad va a defender su... ¿No tienes entrevista o qué? tenemos, Vale, pues, te escuchamos. perdón, voy a abrir el documento, Lice, perdón. No pasa nada, tranquilo. Eh, como lo nuestro es un programa misceláneo, Ajá. ahora sí. Como lo nuestro es un programa misceláneo, teniendo en cuenta y todo eso, vamos a tener distintos entrevistados de acuerdo al tema que se presente, según la coyuntura, la actualidad. El formato que se va a utilizar es de pregunta y respuesta con el entrevistado, donde vamos a buscar su opinión de la persona en cuestión. Y en distintas ocasiones vamos a tener a varios entrevistados, o sea, un grupo distinto donde se les va a hacer la misma pregunta para tener diferentes opiniones y llegar a avanzar, digamos, o sea, saber su punto de vista. Y también, ¿me escucha, Lice? Sí, sí, por supuesto. Lo que habíamos visto en función de nuestro contenido es que va a ser de actualidad noticiosa o informativa, ya que vamos a tener, nuestro programa más que nada es una revista de actualizaciones para mantener informados a los oyentes, a nuestro público. Está bien. Pero o sea, vas a aplicar o sea, dentro de tu propio programa, de tu mismo programa, perdón, vas a tener diferentes sectores, uno de opinión y uno de actualidad noticiosa por ser miscelánea. Vas a utilizar en diferentes momentos cualquiera de esos dos formatos. Exacto. O sea, Bien. hemos intentado innovar, digamos. Súper. Me parece muy bien. Ahora, en tu guión, ¿lo has plasmado así? En mi guión todavía no lo hemos estructurado de esa manera porque estábamos pensando para el primer podcast que grabemos a quién entrevistar. Ah, y ahí depende de eso, ¿cuál de los formatos vas a Dependiendo aplicar? de eso, porque, o sea, al entrevistar a alguien tenemos que estudiar a esa persona. Claro, muy A ver, bien. de aquí a allá todo. No podemos perdernos, entonces recién vamos a ver a quién entrevistamos y demás. Tal vez a usted le dice, no sé. Súper. Me parece muy bien. Todo eso y también el tiempo que vas a utilizar tiene que estar descrito en tu guión. Eso, por supuesto, lo vamos a hacer. Vamos a tener un guión en limpio, el cual va a venir adjunto con su primer podcast, que va a ser a partir de la siguiente semana. Seguramente ese podcast, gracias, Eric, está muy bien.
Seguramente eso se va a reflejar en tu nota. Y en la práctica, por supuesto. Seguramente este primer podcast que hagamos posterior al examen va a tener muchísimos errores. Seguramente, digo, a pesar de que es algo, creo yo, súper intuitivo. ¿Por qué creo que va a tener errores? Porque creo que es la idea. Ya tenemos toda la parte teórica, pero en sí el podcast no tiene una formación teórica actual. Recién es algo muy nuevo, es una tecnología que todavía no se está, como les digo, no está con un soporte académico importante para que les pueda compartir. Pero, como les digo, si es que tienen ustedes el criterio radiofónico ortodoxo, estoy seguro que van a poder adaptar a este tipo de lo que llamábamos en la maestría, llamamos nuevas narrativas. Las nuevas narrativas son los formatos adaptados de los criterios ortodoxos a la tecnología actual, a estos nuevos canales de distribución tecnológicos que se están apoyando muchísimo en las redes sociales y en la tecnología. Lo que en su momento, hace muchos años, uno podía bajarse por medio de Ares. En Ares solo tenías música. Ahora el Spotify, el Deezer, el iTunes, te ofrecen otro tipo de bondades. Y una de esas bondades, miren que a mí me ha parecido espectacular. El otro día me quedé en un atasco subiendo al centro. Creo que por eso también me resfrié. Estaba con la ventilación a todo pedo y todo. Y en este atasco tenía por lo menos entre atasco y atasco subiendo, debió tardar unos 40 minutos en llegar desde mi casa hasta el centro, o un poco más. Me he escuchado, obviamente que como ya tengo mi playlist de música, siempre me pongo música y todo, pero no estaba tan divertido. Sentía que estaba perdiendo mi tiempo. Entonces, ¿qué hice? Me busqué un podcast de un libro que lo tengo listo para leer, ni bien termine el que estoy leyendo, pero necesitaba como un adelantito. El libro está ahí esperándome. Entonces, el libro se llama 12 reglas para sobrevivir al caos, o 12 reglas para vivir. Es de Peterson. Yo dije, ¿será que encuentro? Y me entro al Spotify y pongo el título, el autor, y había unos 10 podcasts del libro de resumen ejecutivo, de audiolibro, de resumen según no sé quién, resumen anotado y aplicado, aplicación del libro, te lo resumo en 2 minutos, tenía un montón de cosas espectaculares en las cuales obviamente al finalizar te dicen esto no va a suplir que leas el libro, pero ya tienes una base interesante para poder encarar un libro que a mi criterio es muy bonito, muy interesante. Entonces, se dan cuenta que eso hace 10, 15 años no teníamos. Y aparte se dan cuenta que te lo resumo así nomás. Por ejemplo, en YouTube te tira tus megas porque utiliza imagen y video. En este caso, el Spotify utiliza muy poco porque solo es, audio e imagen. El Spotify solo es audio. Y te lo puedes descargar en tu celular. Está espectacular. Esa es la necesidad que tenemos ahora para poder acceder a un producto de Spotify. Para poder acceder a un audiolibro, o más aún, porque un audiolibro es nada más la parte como que transpuesta a audio de un libro entero, pero si quieres análisis, si quieres resumen, si quieres temas más enfocados, pues por supuesto el podcast es el camino. Entonces, piensen que todo lo que estamos avanzando evidentemente puede ayudar a avanzar en podcast, que de hecho es el objetivo, ¿no? Entonces, todos estos temas nos van a servir un montón. De hecho, a ver, ¿dónde está mi Finder? El podcast. Está Tecnobit, que me parece es una plataforma bien interesante de tecnología.
Búsquedas. No sé por qué me ha limpiado mi historial. Pero bueno, espero que puedan utilizar así su plataforma. Vamos a ir con otra de las defensas de las prácticas. A ver, va a ir primero Naira y luego con N, Nadir. Listo. Tengo mis dos representantes. Primero escuchamos a Naira. Bueno, Lice, más que todo, mi podcast va a abarcar en ver más allá de la personalidad de la, valga la redundancia, de la persona en la cual le vamos a entrevistar, pero más que todo, queremos hacer una entrevista de retrato. ¿Y en qué en qué se enfoca la entrevista de retrato? Poder sacar hasta sus anécdotas, su historia, su visión, su misión de su proyecto, digamos, musical que tiene. Ajá. Y más que todo, ayudarle también al cantante, al compositor, a que su música pueda aportar valor cultural a nuestra sociedad boliviana. Tratarle, digamos, de ayudar en ese aspecto y también ayudarle a que Bolivia lo pueda reconocer como un cantante extraordinario y conocido. Pero más que todo nos queremos enfocar a hacer la entrevista de retrato. Genial. Sacar las características de esa persona. No hacer las preguntas, no hacer la técnica preguntas-respuestas, sino hacer las preguntas con interpolación de comentarios o textos descriptivos y recién lanzar la pregunta-respuesta. Genial. Qué interesante. Obviamente eso es en el punto 3, pero tú estás utilizando más elementos todavía que enriquecen. Me parece súper bien. Qué bueno es saber que tú utilizas los recursos no de una materia para una materia. O sea, utilizas todo lo que has aprendido para lo que tengas que aplicar. Esa es una ventaja muy interesante, Naira. Yo creo que te puede ir muy bien en temas de producción. Gracias, Lizy. No, a ti, a ti. Bueno, va bien, va bien. Es el turno de Nadir. Sí, Lizy. Bueno, nuestro programa radiofónico trata de brindar ayuda psicológica a las personas y en nuestro programa, cada programa vamos a tener un invitado profesional, el cual nos va a acompañar durante todo el programa y nos vamos a ir en función de las preguntas al punto 1, que son varias preguntas a una persona. En función a su contenido, nos vamos a ir al punto 2, que es de opinión e interpretativo, ya que el invitado, de acuerdo a las preguntas que le vamos a hacer, nos va a dar su criterio de acuerdo al que él tiene como profesional, en este caso ya sea psicólogo o psiquiatra. Y a cada entrevistado que tengamos profesional le vamos a dar de 10 a 15 minutos. También va a haber un espacio, no sé si se acuerda que le dije igual, donde vamos a leer y compartir con nuestra audiencia las historias de las personas que nos manden mensajes anónimos, y el psicólogo o psiquiatra también nos va a estar dando su opinión o su punto de vista sobre estos temas que nosotros lleguemos a compartir para analizar y podamos entender también tanto como nosotros como nuestra audiencia. Genial. Muy bien estructurado, Nadir. Evidentemente has tomado la metodología tal cual de la materia, ha sido paso por paso, súper bien organizada, has descrito de manera cronológica los pasos que vas a realizar y has cuantificado el tiempo de tu entrevista. Eso era todo. Así de sencillo, así de al grano en temas de producción. Por supuesto, ya en la cancha, como quien dice, ya seguramente en la entrevista quizás tengas alguna flexibilidad con algunos puntos u otros, pero en la parte teórica muy concisa, muy atinada. Me ha gustado tu defensa. Muy bien, Nadir. Vamos bien. Hasta ahora cada quien a su estilo, pero lo ha hecho muy bien. A ver, creo que ninguno, con gusto, creo que ninguno ha tenido problemas. ¿Alguien ha tenido algún problemilla que quiera compartir o continuamos yo señalando a quién va a defender?
¿Alguien ha tenido algún tropiezo, problemilla? No, ¿no? Sí, Judith, bueno, no sé, yo quiero comentar también respecto a lo que he hecho, pero no sé si me puede corregir. Por ejemplo, en función a las preguntas, yo lo puse que va a ser varias preguntas a un entrevistado que va a ser respecto al psicólogo. genial. En el siguiente sería en función de su contenido, yo le puse de los 3 puntos. ¿Por qué? Ajá. Porque el psicólogo lógicamente que va a hablar de algo, bueno, nosotros obviamente vamos a hablar de un tema, pero el psicólogo se va a referir a lo que, a lo que está sucediendo actualmente en los jóvenes, y yo lo puse eso porque va a ser de actualidad y noticioso, no sé si estará bien en ese punto. Porque de mí es, por ejemplo, respecto a los adolescentes, Ujú. en la adolescencia, estoy haciendo con Michelle. Ya. Ajá. También puse será de opinión e interpretativo porque el psicólogo va a poner su punto de vista. Ujú. Además puse el siguiente punto que es de personalidad porque también estábamos pensando hacer preguntas a los padres de familia respecto a los problemas que tienen y sobre sus hijos de los adolescentes. Y Ujú. no sé si está bien. O Si sea, me puede... según mi criterio, porque no te puedo decir que algo está mal porque tú lo estás justificando y tú crees que es así. Según mi criterio y por la experiencia que he tenido, no te da el tiempo para abarcar tantas cosas. ¿Me entiendes? Es importante tener un objetivo. En este momento tú me dices que tu objetivo es poder invitar a un panelista experto y sacar todos los inputs de ese panelista respecto a una situación con jóvenes. Entonces, en realidad no estás hablando de un hecho de actualidad noticiosa porque ese tema se puede presentar hoy, mañana, ayer, no es muy coyuntural. Entonces, no te aconsejo que te apoyes mucho en el punto 1. El punto 1 podría ser respecto a un caso específico, coyuntural, urgente e importante. Por ejemplo, hoy un muchacho se lanza de un puente y se mata. Esa es una actualidad noticiosa. Tú vas a hablar de todo aquello que circunda esa situación específica coyuntural. Así irías al punto 1. Pero no es el caso. Tú vas a tener un panelista. Este panelista no va a tener una entrevista que vaya directamente a conocerlo a él, a decir cuánto tiempo de experiencia tiene, qué actividades ha realizado en los últimos años, dónde ha trabajado. Entonces, no es respecto al panelista. Entonces, el punto 3 de personalidad estaría, en teoría, descartado por un factor de tiempo. Podrías utilizar ese elemento al final, pero tu objetivo principal es sacar inputs de un panelista respecto a un tema, tener su opinión. Entonces, yo me apoyaría, mi criterio es que yo me apoyaría en el punto 2, en tu caso. Es mi criterio. No, No está sé, bien, Lisa. te puede Sí. servir. Lo que he hecho ahora es darte mi criterio justificando tus objetivos. He utilizado tus objetivos para justificar mi decisión y mi criterio para tomar una de estas herramientas según su contenido. Si tú tuvieses otro tipo de criterio y me dices, bueno, en realidad al panelista yo quiero saber su vida, etcétera, entonces, claro, podrías ir a otro de los puntos, pero por lo que te he entendido, por el objetivo que tienes en esta entrevista, creo yo que te podrías apoyar muchísimo más en el punto 2. Está bien, licenciado. Muchas gracias. A ti las gracias. A ti las gracias por compartir tu proyecto y quizás era una duda que tenías, porque sí, evidentemente querías tocar varios puntos, pero según tu objetivo te va a definir en cuál de estos puntos, según el contenido, te vas a apoyar. Gracias, Judith. Muy enriquecedor. Me agrada porque nos permite evaluar y repasar estos conceptos que nos van a permitir asentarnos en uno de estos criterios. Es muy importante definir el objetivo de la entrevista. El objetivo nos va a llevar a la estructura de la entrevista como tal. ¿Alguien más tiene alguna duda o quiere compartir con nosotros? Gracias, Judith. Dicen,
¿Podría darle mi ejemplo, por Por favor? favor, Alan, por favor. Ya, perfecto. Entonces, mi trabajo, eh, conjuntamente con 3 compañeros más, obviamente hemos hecho cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, al ser una revista informativa, yo escogí estos 2 formatos, de actualidad noticiosa o informativa Ujú, y de opinión o interpretativa. ujú. Escogí ambos porque al ser una revista informativa, los temas que se desarrollarán serán de interés público, actuales, de opinión, polémicos y que impliquen posibles debates. Incluso entre invitados se podría tomar en cuenta. Y de actualidad noticiosa o informativa para obtener información y corroborar la veracidad de las noticias, por lo que se podría solicitar la presencia de alguna autoridad o expertos en el tema del que sea la entrevista. Súper. Y lo que yo hice en mi trabajo es poner un ejemplo, Listen, creo que le entendí mal entonces. A ver. Yo puse un ejemplo sobre, digamos, que se podría hacer la entrevista a la ministra de Culturas justamente con ese tema de que Perú había declarado la Morenada como patrimonio cultural. Ujú. Y formulé 4 preguntas, que bueno, como le digo, yo entendí eso, el trabajo lo entendí mal, 1000 disculpas. No necesariamente, porque lo estás justificando. Sí, exactamente, por eso yo formulé mis preguntas y escogí esas 2. Mi primera pregunta era, ¿qué estrategias se llevarán a cabo para demandar una revisión sobre la declaración que hizo Perú? A ver, en un momentito se lo leo bien. Ya, ¿qué estrategias se llevarán a cabo para demandar una revisión de documentos que comprueben dicha información por parte del Ministerio de Cultura de Perú? Ujú. Y mis otras 3 preguntas igual iban en torno a ese tema, ¿no? Pero Ya. bueno, esas son las 2 que yo escogí. No sé si se puede tener dos formatos. Sí, sí se puede, pero si te puedo compartir mi criterio respecto a los objetivos Dígame. que estoy percibiendo de tu trabajo. De hecho, la parte metodológica las he entendido muy bien. Sí creo que hay un pequeño dilema en tema de concepto para aplicar criterios. El concepto, por ejemplo, de lo que tú estabas mencionando, la morenada, entraría en el punto 1 si hoy hubiera salido la noticia. Entonces, Exacto. tu Sí, punto uno sería respecto a la noticia per se que se ha registrado hoy. Sí, justamente, licenciado, es que la tarea la había hecho un día después, creo, de lo que usted dijo. Y justo ese día se dio, no sé si vio en la Plaza Murillo la reivindicación cultural y no sé qué Exacto. cosas, morenada. Y justo lo hice ese día, entonces mi No, noticia no hay estaba problema. Está fresca. bien. Lo has entendido porque ahora es resfriada, pero en su momento cuando la gestaste, tú me estás justificando. ¿Cuál sería el objetivo de esa primera noticia? Porque aquí hay un factor muy importante que lo hemos revisado con Cindy en su momento. Ella decía, ¿cuál es el criterio importante en la 1 de divulgación? El objetivo tuyo con la primera entrevista, si es que se hubiera registrado en ese momento, es que todo Bolivia o los interesados sepan que hace horas nada más en el Perú se había registrado como, ¿cómo me dijiste? Que era, se había Declarado la morenada declarado. como cultural, sí. Entonces, si esa es tu primera entrevista, tu fin, tu objetivo es coyuntural y de divulgación, que la gente sepa que eso se ha hecho en el Perú. Esa es tu Sí, premisa. Entonces, ahí sí aplicarías el punto 1. Si después tú quieres hacer un análisis de por qué se está haciendo esto, cuál es el origen de la danza, si es un origen regional o es puntual de una región, entonces ahí sí aplicas el punto 2. de opinión. De opinión. Pero
creo yo que en su momento tú querías divulgar y decir, oye, atención changos, en el Perú están diciendo que la morenada es suya. Entonces se Exacto. iban en el punto 1. Como de actualidad y noticiosa, ¿no? Noticiosa, Exactamente. informativa. Y el factor que no me voy a cansar de decir, que lo hemos revisado gracias a la pregunta de Cindy el lunes o la semana pasada, no me acuerdo, perdón, pero es el factor de divulgación. Es importante el factor de divulgación, porque tú tienes una premisa, tienes algo coyuntural que nadie sabe, necesitas que todos lo sepan. Ese es tu objetivo. Necesito que todo el mundo sepa que en el Perú se están atribuyendo una danza boliviana. Tienes que divulgarlo. Ya mañana, pasado mañana, puedes tocar el mismo tema, pero en el formato 2, porque vas a analizar. ¿Me dejo entender? Sí, sí, licenciado. Además que mi entrevista iba más dirigido a qué consecuencias puede haber después de que Bolivia tome cartas en el asunto, digamos, con las relaciones como países Bilaterales. vecinos. Exacto. Entonces yo creo que ahí entraría esa entrevista que mencionas ahora, a mi criterio, por el objetivo que tienes, iría en el punto 2. Ya, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Un gusto. Espero que haya podido dilucidar todos estos temas de conceptos que son definitivamente muy diferentes entre el punto 1 y 2. No sé si ha quedado claro. No sé si les ha quedado claro. El ejemplo de Alan es muy, muy, muy importante y nos va a servir muchísimo para destapar estas dudas entre formato 1 por contenido y formato 2 de opinión. Perdón, de actualidad noticiosa y de opinión. ¿Me entienden? Actualidad noticiosa, actualidad y divulgación son los dos conceptos más importantes de la primera división de una entrevista según su contenido. Son los dos factores más importantes del punto 1. Actualidad, difusión. Si hace muchos, muchos años eso era más difícil, no tenían redes, por eso se empoderaba tanto a los medios escritos, el periódico, los boletines, etcétera. O en época de dictadura, cuando estaban censurados los medios de comunicación masivos, empezaron a gestarse otros. Es que no hay cómo tapar. Se gestaron otros medios, que eran los fanzines. Eran pequeños periodiquillos, eran hojitas muy pequeñas que se iban repartiendo entre la gente de manera independiente para poder informar a la gente de algo que no se podía decir. En realidad, en épocas de dictadura no podías decir nada. Es el caso de la radio en su momento, para temas de guerra. Como era frecuencia abierta, tenías frecuencias underground que podía informar a la gente de las cosas que no te podías enterar porque estabas en medio de una guerra, de una dictadura, etc. ¿Se entiende? Ahora tenemos redes y eso te permite ser más ágil. Y esa agilidad incrementa de manera exponencial tu capacidad de divulgación de una coyuntura. Entonces nos hemos vuelto más eficaces, perdón, más eficientes en tema tiempo, ¿no? Y ya de ahí, respecto a ese mismo tema, de aquí a 4 días, sí puedes aplicar el formato 2, opinión, criterio. Realmente, como dicen en el Perú, el origen de la morenada regional. ¿Alguno de ustedes ha podido investigar al respecto? Porque antes éramos el Alto y Bajo Perú, ¿se acuerdan? Éramos una misma región. Tenemos orígenes similares, no los mismos, similares. Entonces, ¿podrían atribuirse? Pregunto. ¿Alguien ha revisado? Creo que andan en pelotas en ese sentido, ¿no? ¿O alguien tiene alguna base al respecto?
¿no? Bueno, hay un estudio muy interesante. No me acuerdo quién lo hizo exactamente, pero era parte de un grupo de folcloristas bolivianos, que dentro de los folcloristas tenían un sociólogo que tuvo una tesis que la hizo de manera fortuita, no era a raíz de estas tonteras que se están atribuyendo, danzas, instrumentos de países cercanos. En realidad, este estudio tiene la respuesta de esta pregunta que les he hecho. Si quieren saber cuál es la respuesta, busquen el estudio. Debe estar en internet, pero no me acuerdo ahora. Ha sido hace tantos años que lo he entrevistado a este señor. Muchísimos años. No me acuerdo de su nombre. Pero bueno, evidentemente, y para que lo sepan vosotros, si en algún momento les preguntan, oye, pero si éramos la misma región. No. Y el resultado de la morenada, del caporal y la diablada es un origen focalizado. Ni siquiera responde a una región en un mismo país. Responde a una región específica. ¿Por qué la diablada en Oruro? ¿Por qué la morenata en la región andina de Bolivia? ¿Por qué específicamente y no de Perú y no de esos lugares? Tiene muchísimo que ver con la historia de la formación de la República en su momento de Bolivia. Estamos hablando de ese punto de inflexión donde teníamos todavía un yugo. Se tenía un yugo en nuestro país. Y tenías capataces. Y había el tema racial que duró muchísimo más que en otros países. Porque la concentración indígena en Bolivia era y es importantísima. Entonces responde a una situación sociológica regional específica de Bolivia. Porque habían capataces. ¿Qué eran los capataces? Eran los mestizos. Eran personas que trabajaban para los españoles en esa región de Bolivia, por ejemplo, el caporal. Trabajaban para los españoles, pero no eran españoles. Eran mestizos. Y ellos eran los capataces que, para que puedan trabajar en las minas, los indígenas o las personas afrodescendientes en el país, los agarraron a chicotazos. Y era regional, específico de un lugar. Y se ha gestado así una danza que era la única forma que tenían ellos de poder levantarse ante una situación social que era totalmente adversa, por así decirlo, para los migrantes para los afrodescendientes, pero ya bolivianos, para los indígenas, que eran tratados como animales por parte de los mestizos. Entonces dirán, pero eso había en Perú. No, no había. Eso es específico de una región de nuestro país. Eso no había en Chile. La diablada, no es que... ¿Dónde en Chile? ¿En qué parte tenían esa relación incluso de origen etimológico de palabras? Del tío de la mina. Era por cómo los aymaras pronunciaban, escuchaban Dios, Dios está ahí, y ellos decían tíos, tíos con T. El tíos, y le pusieron el tío de la mina. Igual que Oruro, su origen es del lago Uru. Los españoles que llegaron no decían Uru, decían Oruro. Y se llamó Oruro, pero en realidad era Uru, como el lago. Entonces son cositas que hay que conocer, que son específicas de un lugar, y que por eso defendemos que son típicas de nuestro país, de un lugar específico. Entonces, ¿por qué les he dado toda esta cháchara? Porque es el punto 2. Eso es opinión e interpretación, no es divulgación de algo coyuntural. Es la respuesta a un estudio, si lo puedes entrevistar al cuate que ha hecho la tesis del origen de las danzas en Bolivia, entonces sería hermoso. Ahí pones el punto 2. ¿Se ha entendido la diferencia entre punto 1 y 2? ¿O a alguien le queda alguna duda? Que me gustaría, si alguien que la tiene, la podamos compartir. ¿No?
Víctor. Yo dicen, quería preguntarle al respecto. Yo en mi programa como tal no tengo unas entrevistas, pero quise utilizar los puntos que nos ha sido señalado para agregarlos al lenguaje de mi programa. No sé si me entiende. Mire, yo en la escaleta he agregado como parte del lenguaje del programa una pregunta, teniendo una pregunta abierta para enganchar con la gente, ¿me entiende? Entonces, al final le puse, ¿será que la falacia profesa el odio o la libertad? Una pregunta interpretativa para que la gente la responda luego. Pero aparte de esto, también quise agregar un editorial. No sé si es posible agregar un editorial en el podcast, licenciado. Por supuesto que sí. Esa es la ventaja de un podcast que tiene formatos abiertos. Tú defines tu formato. Y me agrada porque estás haciendo exactamente, debe ser el único que está aplicando este formato. Es el punto 2 del primero, en función a las preguntas, porque vas a hacer una pregunta a varias personas. Interesante, me parece bien. Eso te va a generar muchísimo engagement. Exacto, eso quería lograr. Muy bien. Estoy seguro que El lo vas a editorial hacer. es posible. Sí, pero también una cosa, creo que me estoy yendo muy al lado ideológico en mi podcast. Porque mire, yo he llamado a mi podcast Oxy, que es una palabra griega que significa no. Que bueno, tiene una historia esa palabra. Pero creo que es muy ideológico porque me estoy yendo mucho al lado de la libertad y esto está muy estrechamente ligado a los liberales. Y justamente me he dado cuenta que tengo autores a los que voy a hacerles un podcast que la mayoría son liberales, casualmente. ¡Súper! Entonces, no sé si me estoy yendo al lado ideológico y si es correcto. Por eso quiero hacer la editorial. Yo creo que si es correcto para ti, está bien. Si puedes justificar y es una línea de convicción personal, está bien, porque no creo que seas el único que piensa así. Si tú crees que hay otras personas que piensan, sienten y tienen un criterio similar y les interesa tu contenido, te van a seguir. Ahora, obviamente, seguro vas a tener haters, porque si tienes mucho liberalismo, el liberalismo está muy mezclado con la parte derecha política. Exactamente. Y ahora los populistas que están a la otra esquina han satanizado el concepto de neoliberalismo, del liberalismo actual, lo que en su momento los Chicago Boys habían implementado en una región de Latinoamérica y se ha satanizado. Entonces ahora al hablar de liberalismo, de libre mercado, es pecado. ¿Me entiendes? Pero estoy seguro que hay muchísima gente que no cree que es pecado, que se va más a la parte teórica y quiere escuchar y quiere conocer y quiere saber cómo se está manejando eso. Entonces, bienvenido, hazlo. Pon tu línea editorial, hazlo. Pero obviamente, como te digo, vas a tener un montón de haters, lo cual por ahí también está bien, ¿no? No hay problema. Gracias, Lisa. No, gracias a ti. Interesante. Eso sí, si es que vas a aplicar algo ideológico, está brutal. Ten mucho cuidado cuando aplicas análisis políticos porque te puedes meter a terrenos no muy gratos, sí, embarrosos y peligrosos. Si te vas Entiendo, simplemente a la ideología pura, yo creo que funciona muy bien. Pero de ahí, si te embarras a política, que es ineludible, pero trata de tocarlo con pinzas. Cuídate un poco, no vale la pena. Muy bien, gracias, Lisa. Aunque, no, un gusto, aunque cada quien yo te veo un poquito avesado, así que creo que vas a hacer exactamente lo contrario a lo que te he dicho, pero cuídate. Okay. Gracias. No, a ti. Excelente, ¿se dan cuenta? Sí hay un caso que va a utilizar el formato inicial, el 1, al revés. Hay muchos que se han olvidado, perdón, del primer formato, la primera división en función a las preguntas. Por eso me ha gustado el trabajo de Nadir, porque ha ido muy ordenada. En el punto 1, en función a las preguntas, esto. En función al contenido, esto. Mi entrevista va a ser tal tiempo y está guionizado así. Listo. Me parece muy bien. Ahora Víctor va a ir al revés. Él se va a ir en función a las preguntas con el formato 2
y continúa. Tiene un formato definitivamente diferente, así que está muy bien. Tenemos de todo un poco. Muy bien. Me ha gustado. Creo que ha sido una clase enriquecedora. Hemos visto algunos criterios que todavía no teníamos claros. Por eso era tan importante que lo veamos en la práctica. Porque como dicen, ¿no? La cosa es en la cancha. Y en la cancha había unas cositas que afinar. Unas pequeñas cositas que afinar. Pero lo hemos hecho gracias a la participación de ustedes. Gracias a eso hemos podido afinar. Naira. Lice, quisiera hacerle una consulta. Las que quieras. Es un requisito fundamental que al momento de realizar nuestros podcasts apliquemos las enseñanzas, las doctrinas filosóficas que nos enseña la escuela del estoicismo. Al momento de realizar el podcast, es necesario realmente ser muy imparciales, porque sabemos que el estoicismo más que todo nos enseña a que debemos dominar, hasta debemos hacer morir nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestras ideas, hasta tenemos que dejar morir a nosotros mismos, tenemos que dejar de ser de nosotros mismos. Pero al momento de realizar el podcast, usted como docente va a aplicar que tengamos que nosotros aplicar las enseñanzas de la escuela del estoicismo o simplemente podemos ser nosotros mismos. Uy, Naira, qué grave. Me has puesto existencial. Hay un factor bien importante. El periodismo ortodoxo, en teoría, te pide lo que estás pidiendo. Es un poco utópico. Es un poco utópico el tener una entrevista y no indignarse con algunas situaciones y no tomar partida personal. Es difícil, pero se puede. Sin embargo, ¿cuándo vas a aplicar esa neutralidad? ¿Cuándo debes aplicar esa neutralidad? Lo más alta posible. Tienes que ser lo más neutral posible. Cuando estás hablando de noticias, cuando quieres informar. ¿Por qué? Porque ahí tú tienes que dirigir toda tu información y tu entrevista a lo fáctico, no a la interpretación, no a lo que crees tú, no a lo que responde tu corazón, no a tu inclinación política, no, hechos, solo hechos, porque estás informando a la gente. La gente necesita inputs y después de ello, por supuesto que la gente va a ser quien genere su propio criterio. Entonces tú no puedes compartir criterios con la gente. Lo que tienes que compartir es definitivamente información fáctica. Ahora, me dices, pero en estos tiempos, ahora quiero ser yo misma, necesito inclinación, ¿podría hacerlo en un podcast? Sí, claro que sí. Indignate, mostra tu enojo, tu furia, tu posición, tu oposición en un formato que permita hacerlo. Víctor va a tener una línea editorial muy clara. Y lo va a hacer a título personal, pero no va a informar. Él va a dar su criterio, se va a apoyar mucho en la opinión. Entonces, cuando tú tengas un formato de opinión, ahí vas a poder rascarte las vestiduras y dar tu criterio y tu opinión y ser tú mismo. Pero cuando estás en el punto 1 y vas a informar, evita dar juicios de opinión, criterio, tienes que ser muy neutral y ser totalmente fáctico. Qué difícil es, pero debe serlo. ¿Entiendes? Esa es la flexibilidad de un presentador, de un periodista. Cuando tú escribes una columna para La Razón, es una columna de opinión, por ejemplo, tú por supuesto que vas a utilizar hechos, pero vas a dar tu opinión, tu inclinación. Pero si vas a informar, que sea lo más neutral posible. ¿Me he dejado entender? ¿He resuelto tu duda? ¿Sí? ¿Estás satisfecha con la respuesta o tienes alguna duda más? Entonces, Lice, las enseñanzas de las doctrinas filosóficas de la escuela del estoicismo solamente van
depender de acuerdo al formato de programa que tengas, ¿verdad? No va a ser aplicable, viable para todos los formatos, sino en este caso la escuela del estoicismo, digamos, no es viable, por ejemplo, para el formato de opinión, ¿verdad? O hasta el No, mismo editorial. exacto. Incluso las cosas han cambiado porque hay gente, como dices, muy chapada a la antigua que no deja de aplicar este criterio y dice, no, ¿cómo? Y no sabes cuántos haters he tenido y tengo todavía, lo cual me parece fabuloso. Me escriben y me dicen, oye, ¿qué clase de periodista eres? Mediocre, vendido. Empiezas a hablar de un club y dices que eres de un club. Mediocre, ¿qué haces en la tele? No, un periodista no debería. Yo digo, ¿por qué? Los tiempos han cambiado. Los formatos se han flexibilizado, se han abierto. Evidentemente, hace 15, 20 años era pecado capital, pero oye, nos adaptemos, son las nuevas narrativas. Es un módulo entero hemos dedicado en la maestría para hablar de este tema. Nuevas narrativas, criterios, conceptos diferentes para aplicar el trabajo periodístico a redes. Entonces, no está mal. Y de repente empezamos con el Leo francés, ha debido ser hace unos 5 o 6 años, a tomar posición respecto a situaciones en la cual nos hemos dado cuenta que ambos somos totalmente polarizados en varias cosas, no solo en fútbol. Y eso empezó a funcionar tan bien, porque yo decía una cosa, él decía otra, y generábamos cierto tipo de controversia. Entonces, no está mal, excepto, Naira, excepto si tú vas a informar. A la gente no le puedes dar algo mascado, comido y con tendencia, con sabor a algo que tú quieres que sepa así. No, dales puro inputs fácticos. Ellos sacarán sus conclusiones. Pero si vamos a hablar de sectores de opinión, interpretativo o de posición, ahí estás. Ahí estás. No hay ningún problema. ¿Está bien, Naira? Súper. Como te digo, creo que tienes muchos skills, muchas herramientas y habilidades para producción. Tienes muy buena base teórica y tienes un criterio interesante. Te iría muy bien en producción, si es que es una de las cosas que seguramente vas a querer aplicar en tu carrera. Te puede ir muy bien. Bueno, gracias por la pregunta. Estamos sobre el 23. Los quiero despachar para que empiecen ya nomás. Péguenle una buena leída a los capítulos. No va a estar difícil el examen. A mi criterio es, creo yo, el examen que se va a basar más en análisis que en teoría. Obviamente va a estar la teoría, muchachones. Ya conocen cómo son los exámenes. Pero voy a hacer mucho énfasis en esto, en el análisis de ustedes. Como siempre, 50% del examen. La parte final, defiéndanse bien. ¿Vale, pues? Muy bien, muchachos. Dios nos acompañe. No creo mucho. No soy creyente, no soy católico, pero Dios nos acompaña. Se aprecia la buena intención. El precio de la buena intención. Ahora sí. Dios y la fuerza, le dice. Dios y la fuerza. Dice, si pierden por más de 4 goles, nos regala 10 puntos a toditos. Estás loco, estás loco. Yo no pongo las manos al fuego por ese señor con el Ignacio. Ya, ni usted ni yo. Si les vuelven a Nada. meter 8, nos aprueba todos. May the force be with us. Es todo lo que les puedo decir. May the force be with us for today. Lo demás. Ojalá lo meta al Ábrego, dice. No sé. ¿Sabes qué? Con que no lo metan a este que tiene 2 pies izquierdos y es derecho, a Sadiku, que lo van a meter. Dios mío, ¿saben qué? Ya dice, yo juego mejor. Yo juego mejor. En su página de Facebook publica de portada fuera Nacho, llorando, pero con la cara de usted. No, yo no soy de patear traseros, eso lo va a hacer el dueño del circo. Pero sí, si lo mete a Sadiku, eso sí, hermano, ahí sí. Bueno, muchachos, voy a dejarlos ahí para que tengan más tiempito en esta mañana. Cuídense, nos vemos. No,
directamente en el examen. Directamente en el examen. ¿Ya? Éxito. Quiero buenas notas. Estoy seguro que las voy a tener. Son un grupazo. Tengo un capital humano en este curso muy interesante, muy lindo, puro capaces. Así que... Exacto. Así que, por favor, métanle al 100%. Y este tema de las boletas, les pido, por favor, que si tienen alguna situación que va más allá de lo que les he planteado, de que me la puedan pasar antes de que suba las notas, hablen el tema con María, por favor. ¿Ya? Vale, pues. Chao, muchachos. Cuídense.